Estamos en Gemara Rosh Hashanah, Chav Gimel Amud Beis 23b. Vamos a empezar a estudiar una Mishnah que tiene varios asuntos que hay que saber antes de poder estudiar esta Mishnah para entender cuáles son las preguntas que aparecen en la Mishnah. La Mishnah en la práctica va a contarnos cuáles son las preguntas que el Beis Din, el juzgado, le hacía a los Eidim, a los testigos que venían a testificar que vieron el comienzo de un nuevo mes. El juzgado, los rabinos en el juzgado le preguntaban varias preguntas al respecto de cómo vieron la luna. Y por supuesto, ya mencionamos muchas veces, los rabinos ya tenían sus propios cálculos y ya sabían cómo debía verse la luna en esa época del año, etcétera, como voy a explicar, y preguntaban a los testigos para ver si los testigos realmente vieron la luna o vieron una nube o se confundieron con alguna otra cosa, como vamos a estudiar más adelante. Pero para poder entender las preguntas de la Mishnah y cómo el Talmud, la Gemara, entiende las preguntas de la Mishnah, hay que entender un poquitito cómo funcionaba o cómo funciona en la práctica el sol y la luna, etcétera, desde una perspectiva, un modelo de la Torá. ¿Qué quiero decir con modelo de la Torá? Como dijimos varias veces, y ya estudiamos esto, que la Torá observa el modelo astronómico de manera tal que la Tierra está en el medio, la luna gira alrededor de la Tierra y el Sol también gira alrededor de la Tierra. Y ya explicamos que esto no es un problema científico, es simplemente un modelo de descripción. Una persona parada en la Tierra, esto es lo que ve. Una persona parada en el Sol va a ver otra cosa, por así decirlo, va a ver que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero bueno, esto científicamente hablando no es un problema, simplemente para aquellos que tengan dudas. El punto es que este es el modelo que plantea la Torá. Para poder entender esto, yo preparé unos gráficos que están en la descripción del video. Hay un PDF, un archivo que se lo pueden bajar para ver estos gráficos. Son gráficos muy simples, muy básicos, pero por lo menos nos van a ayudar a entender estas cuestiones. En la hoja de gráficos, hoy la vamos a usar bastante, hay varios gráficos. El primero es uno oscuro, en donde se ve el sol de un lado, la Tierra en el medio y la luna girando alrededor de la Tierra. En la práctica, si nos imaginamos la Tierra una pelotita en el medio, la luna girando alrededor de la Tierra y el Sol girando alrededor de la luna, son dos órbitas, la de la luna y la del Sol, que en la práctica no están así. Porque si fuesen exactamente iguales, planas, digamos, ambas órbitas, la de la luna alrededor de la Tierra y la del Sol, entonces constantemente, todos los meses tendríamos eclipses, en donde la luna taparía al Sol o el Sol taparía la luna, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque en la práctica las órbitas de la luna y el Sol están en ángulo. Si no recuerdo mal, eran como 5 grados aproximadamente de diferencia entre la luna y el Sol, como si la órbita de la luna fuese así y la órbita del Sol es así. Entonces no siempre ocurre que se encuentran el Sol y la luna para generar diferentes tipos de eclipses. Y se ve en el gráfico, primer gráfico de la hoja, se ve claramente la forma que la luna tiene desde la Tierra a medida que va avanzando el mes. Al comienzo del mes, por supuesto, la luna siempre es una rayita muy pequeña, una especie de hoz, que de hecho va a aparecer la idea más adelante, cómo la vieron, si la hoz para este lado, para el otro lado, de qué manera, porque de esa manera uno podía saber, a partir de entender cómo vieron los testigos la luna, uno puede saber si era verdad que la vieron o no era verdad. Y de vuelta, hay cálculos astronómicos que se pueden utilizar, se utilizaban antes y se utilizan hoy en día para saber todos estos datos. Son datos conocidos, por así decir, solo que la Torá exige, por así decir, que haya testigos, y por eso teníamos este sistema de testigos, etcétera, como fue explicado también, que venían a testificar, etcétera. Hoy en día no tenemos más esto, porque no tenemos Beis Din, no tenemos Sanedrin, entonces tenemos un calendario armado, calendario establecido, por así decir. Este es el primer gráfico. El segundo gráfico también va a ser útil más adelante. El segundo gráfico tiene una especie de circunferencia donde hay una persona parada que hace las paces, como si fuese una persona literalmente, y el gráfico está organizado de la siguiente manera. Este está hacia uno, el oeste enfrente, el norte a la derecha, el sur a la izquierda. Esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos acostumbrados al norte, sur, este, oeste, pues ahora lo vemos un poco diferente. El sol sale en el este y se pone en el oeste. Lo que ocurre es que la órbita del sol alrededor de la Tierra, cuando uno está parado en Eretz Israel, todos estos testimonios, todas estas cosas que vieron, testigos, etcétera, todo tiene que ver con Eretz Israel. Y hasta el día de hoy el Moilad, cuando uno anuncia en la sinagoga cuándo va a empezar el nuevo mes, es el Moilad en Eretz Israel.
No hay que esperar verlo en Argentina o en algún otro lugar. Es el Moila de ese momento en que nace la luna en Eretz Israel. Ahora bien, de vuelta, el gráfico. Esta persona está parada mirando hacia el oeste. A su espalda sale el sol y el sol se pone en el oeste. Sale en el este, se pone en el oeste, digamos, él viendo al sol. Ahora bien, por cuanto en Eretz Israel la órbita del sol no está directamente derecha, digamos, el sol sale en el este y en la práctica hace un viaje en diagonal. Hace un viaje hacia el sur del este hasta que llega al comienzo, digamos, a la parte más elevada del cielo, como si fuese un arco que hace el sol. Por supuesto, después el arco ese va por debajo también, la Tierra es redonda, no es el momento para discutir este asunto, hay un video en el canal sobre eso, pero mientras el hombre este que está en el gráfico puede ver el sol, es desde que sale en el este hasta que se puso en el oeste. Después va por abajo, pero sale en el este y se pone en el oeste. Y hace una especie de arco. Ese arco está torcido en Eretz Israel. No recuerdo ahora los grados, pero está torcido. Y en la práctica se describe Rashi, hay dos Rashis que no vamos a estudiar de adentro hoy, comentarios de Rashi, pero son amplios, largos, explican esto ampliamente. Lo que pasa es que con un gráfico es mucho más fácil de verlo que en el texto de Rashi. El sol sale en el este hasta que llega arriba de todo, digamos perpendicular a la Tierra, hace un semi-arco hacia el sur. Cuando llegó perpendicular a la Tierra, hace otro semi-arco, pero como yendo hacia el norte, porque está torcido. Esto lo pueden ver en el gráfico también. No es perfecto el gráfico, obviamente se habrán dado cuenta. No, los grados de vuelta no recuerdo, pero hace un arco, semi-arco hacia el sur, semi-arco hacia el norte. Y así todos los días del año. Solo que van a ver en el gráfico que hay 3 rayitas. De acuerdo a la estación del año, a la época del año, si el sol lo vamos a ver más hacia el sur, en el centro o en el norte. Si es invierno, el sol aparece en el sur. Ahí yo lo puse Kufas Teves, la época de Teves. El sol aparece en el sur haciendo ese arco. Semiarco hacia el sur, semiarco hacia el norte, yendo hacia el norte, pero siempre del lado sur de la Tierra. Teniendo en cuenta que este, oeste, norte, sur, hacia el lado izquierdo, siempre al sur. En la mitad del año, en los meses de Nisan, en los meses de Tishrei, las dos mitades, digamos, en el otoño, en Nisan es primavera y Tishrei es otoño, el sol hace este mismo semiarco, inclinado de la misma manera, hacia el sur, saliendo hacia el sur, poniéndose hacia el norte, pero en el centro de la Tierra, digamos, donde está parado ese hombre. Y en el verano, Tamuz, la época de Tamuz, hace el mismo semiarco, pero en el lado norte de la Tierra. Uno lo ve saliendo, digamos, del norte, hace el semiarco hacia el sur y después termina el semiarco hacia el norte. Con estos dos gráficos, después vamos a ver los demás, pero con estos dos gráficos podemos empezar a estudiar la Gemore y empezar a entender cuáles eran las preguntas que le hacía el Beis Din, el juzgado, a los testigos, a los Eidim. Va a aparecer una pregunta que a propósito en el texto de la Mishnah no voy a explicar demasiado, porque la Gemore va a explicar. La Gemore mismo va a preguntar sobre las preguntas, va a tener un problema, digamos, la Gemore sobre las preguntas que la Mishnah plantea. Vamos a ver. Estamos entonces en Chof Gimel Amud Beis 23b, la última Mishnah de la página. Keitzad boikin es Eidim, cómo se revisa a los testigos. Zug sheba rishon, boikin es rishon. La pareja que llegaba primero, ya sabemos que son 2 testigos, al Pishnei y el Dim Yakum Davar. 2 testigos se necesitan para sostener algún asunto. La primera pareja, la pareja que llegaba primero, era atendida primero. Umachnisin es agod shebaen, e ingresaban a un cuarto, al más grande de esta pareja. Y le decían, Emoer, decinos, ¿cómo viste a la luna? Y estas son las preguntas, 2 puntos. Lifne ahama o leachar ahama, antes que el sol o después que el sol. Que esta pregunta la vamos a entender en un ratito más adelante de una manera muy particular. Antes que el sol o después del sol. Esto querría decir si la luna apareció poniéndose antes o poniéndose después. El sol, luna, de hecho hay un gráfico de esto, el último de los gráficos que es la respuesta de Abaye, nos puede ayudar, los gráficos que están en el medio, que es explicación de Rashi, que explican esta pregunta. Primero voy a terminar la Mishnah y después voy a hacer la explicación de esos 2 gráficos, que es la explicación de esta pregunta que aparece en la Mishnah.
Entonces, Livne Hama o Ileachar Hama, antes que el sol o después del sol. Litzfoina o Lidroima, al norte o al sur. Que la Gemara va a preguntar que estas dos preguntas, antes que el sol o después del sol, al norte o al sur, son la misma pregunta al final. Es la misma cosa, porque si dijimos que norte está a la derecha, sur está a la izquierda, entonces si el sol y la luna están acomodadas de una manera tal que están antes o después, significa que está a la derecha o a la izquierda, antes o después, al norte o al sur. Es la misma pregunta. Esto es lo que la Gemara va a preguntar. A propósito, no explico todos los asuntos ahora, ya lo vamos a ver. Estas son las dos primeras preguntas. Kama Haya Gavoya, ¿cuán alta estaba desde el horizonte, si uno pudiese decir, a qué altura estaba la luna? Uleain Haya Noite, y hacia dónde se inclinaba. Ya lo vamos a ver esto más adelante. Kama Haya Raja, y cuán ancha era, cuán ancho viste. Nos podemos ayudar con el primer gráfico, el más oscuro en la página, que va cambiando, por supuesto, el ancho de la luna a medida que pasa el mes. Y Momar Lifnei Hama sí dijo antes que el sol, volviendo a la primera pregunta, antes que el sol, lo llamar Klum. No dijo nada, olvídate, eso no es un testimonio, no vio la luna, no entiende nada. Ya vamos a entender por qué. Estas eran las preguntas que les hacían. Y después hay un magnífico esa Sheni, después ingresaban a un cuarto diferente, separados, al segundo testigo, y le preguntaban, le averiguaban. Si las las palabras de ellos eran precisas, o sea, eran iguales, paralelas, su testimonio se sostiene. Y al resto de las parejas, si ya tenemos un testimonio válido, entonces al resto de las parejas aparentemente ni sería necesario perder el tiempo preguntándoles nada. Sin embargo, les preguntaban los asuntos principales, digamos. No porque eran necesarios, era que sino para que no salgan, digamos, deprimidos. Vinimos desde no sé dónde, incluso algunos fueron Mejal el Shabes, profanamos el Shabes para llegar hasta acá, y ni siquiera nos preguntaron. Para que la gente se acostumbre a venir, siempre venían. Como dijimos en la Mishnah anterior, les prepararon una gran comida, siempre la gente venía, porque sabía que ahí le iban a pasar bien, por así decirlo, por lo menos, que su testimonio iba a ser utilizado. En el momento que llegaba una pareja y ese testimonio se sostenía, igual preguntaba a todo el resto de las parejas. Esto es la Mishnah. Vamos a la Gemara. La primera pregunta que hace la Gemara es, tenemos dos preguntas, las dos primeras preguntas en la Mishnah, que parecen la misma pregunta. Hainu lifnei hama, hainu litzfoina. Es exactamente igual decir antes que el sol que decir al norte. Hainu leachar hama, hainu ledroima. Es lo mismo decir después del sol, es decir al sur. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Vamos a los gráficos, porque va a ser muchísimo más sencillo. Repito, el norte está a la derecha, el sur está a la izquierda, lo pueden ver en cada uno de los gráficos. Vamos a la explicación de Rashi de esta pregunta. Y la idea es así, de vuelta. El sol sale en el este, se pone en el oeste y hace un viaje inclinado, primero hacia el sur, después hacia el norte. A medida que va cambiando la época del año, el sol va cambiando de lugar. El sol va cambiando de lugar. Primero, en el invierno, quiero decir, no primero, está del lado sur de la Tierra. En el verano, a medida que va pasando el tiempo, en el verano va mudándose. En el verano termina en el lado norte de la Tierra. Entonces, la luna, según la explicación de Rashi, hay diferentes ideas sobre esto. Vamos a ver en un ratito. Vamos ahora a la explicación de Rashi, específicamente. En el Rashi que está en 23b, no aparece esta idea. Esta idea que voy a decir ahora aparece en el Rashi en 24a. Es un Rashi largo y complejo también, muy importante. Rashi explica que la luna siempre sale en el mismo lugar. Siempre sale en el sur. Siempre está en el sur. Droimis Ma'arovis, en el oeste, en el sur. ¿Por qué nos importa el oeste? Porque en la práctica la luna está siempre ahí. Es obvio. Solo que el sol tiene una luz tan fuerte y la luna no tiene luz propia, solamente refleja la luz del sol, que cuando el sol está pleno y está iluminando no se ve la luna, pero la luna está ahí. Entonces, en el oeste, cuando el sol se está poniendo, o sea, está, entre comillas, perdiendo su fuerza, oscureciéndose, ahí es donde se empieza a ver la luna.
Entonces siempre nos importa ver el horizonte oeste. Por eso en los gráficos el hombre este siempre está mirando hacia el oeste. Porque ese es el lugar en donde podemos ver el sol y la luna en algún momento. O cuando amanece temprano y el sol todavía no está en toda su fuerza, o cuando se puso el sol. En el este se podría llegar a ver cuando amanece temprano, pero estamos, digamos, enfocándonos en el oeste, cuando el sol se pone. Ahora bien, en el invierno que el sol va a estar a la izquierda, si la luna siempre sale por esa zona, yendo desde la izquierda a la derecha, del sur al norte, si aparece primero el sol y después aparece la luna está más hacia el norte, esto se llama Lifnei Hama. Por cuanto el norte es el principal, estamos simplemente un modelo de entender esto. Primero el sol, después la luna, significa que la luna está más hacia el norte, la luna está antes que el sol. Este es el gráfico que dice antes que el sol. Y el que está al lado, si es al revés, primero desde izquierda a derecha, desde el sur hacia norte, aparece primero la luna y después aparece el sol, quiere decir que el sol está más hacia el norte, entonces la luna está le'aharajama, está detrás del sol. El sol está hacia el norte y la luna está atrás. ¿Cómo puede cambiar esto que el sol aparece más hacia el sur o más hacia el norte? Pues ya expliqué. En el invierno el sol aparece por el sur, quiere decir se pone en el sur, y en el verano el sol se va a poner en el norte. Entonces, ¿cómo vieron la luna? ¿Antes del sol, después del sol? O sea, ¿el sol estaba más hacia el norte o el sol estaba más hacia el sur? O dicho de otra manera, la luna estaba al Lifnei Hama, sería al sur del sol, siguiendo al sol. Le'ahar Hama sería al norte del sol. El sol estaba siguiendo a la luna. Entonces, de acuerdo a esta explicación, la pregunta de la Gemore es, ahora estamos de vuelta, en la parte de la Gemore, la pregunta de la Gemore ¿es lo mismo Lifnei Hama? ¿Le'ahar Hama? Porque Lifnei Hama es Slitzfoina, es lo mismo que al norte del sur, o al norte del sol, o al sur del sol. De vuelta, Lifnei Hama, antes que el sol, significa que la luna estaba más al norte, estaba antes que el sol. Le'ahar Hama, después del sol, significa que la luna estaba más al sur, estaba después que el sol. Es la misma pregunta. ¿Por qué la Mishnah la separa en dos preguntas? Es la misma pregunta. Así explica Rashi esta pregunta de la Gemara. Hainu Lifnei Hama, Hainu Litzfoina. Antes que el sol, quiere decir que la luna está más hacia el norte que el sol. Eso es del norte. Le'ahar Hama, eso es Litzfoina, hacia el norte del sol. La luna está hacia el norte del sol. Le'ahar Hama, después del sol, quiere decir que Lidroima está al sur del sol. Es la misma pregunta. No son dos preguntas, pero la Mishnah dice que son dos preguntas. Antes de entrar en la respuesta que va a dar Abaye, que es la que se sostiene, digamos, hay otra explicación de esto. ¿Cuál es la otra explicación de esta cuestión? De esta pregunta. Hay un problema gigante que dicen los comentaristas sobre el comentario y explicación de Rashi. Y en la práctica nadie entiende el comentario de Rashi en este siguiente punto. Dos puntos que esto está en el Rashi, en la página Chavtalet Amud Aleph 24a. Rashi dice que la luna siempre nace en el extremo sur-oeste. La noche del 29 a la noche o el 30 a la noche, de acuerdo si era un mes incompleto o un mes completo, la luna siempre la vas a ver en el extremo oeste-sur, suroeste. Y en la práctica no es así. Esto es lo que dice Rashi. Lo vas a ver siempre ahí. Nadie entiende qué quiso decir Rashi. Incluso algunos comentaristas dicen Dvarav Kedoshim Shel Rashi, las santas palabras de Rashi, no las entiendo. Esto es lo que dice Rashi. Por eso Rashi tiene esta explicación de la pregunta de la Gemara. Tzfoina ledroima, hacia el norte, hacia el sur. Vas a ver la luna siempre sale en el mismo lugar. Y lo que va a cambiar es el sol, de un lugar a otro lugar. Entonces el sol va a quedar a la izquierda de la luna o el sol va a quedar a la derecha de la luna. Pero la luna siempre sale en el mismo lugar. Esto es lo que dice Rashi. Y en la práctica no es así. Y uno puede levantar la vista a los cielos y se da cuenta que no es así. Entonces hay otra forma de entender esta pregunta. Tzfoina ledroima, que lo vamos a explicar en detalle también más adelante, porque esto va a aparecer en la Gemara más adelante, que es la explicación del Meiri. Otro Rishon, año 1300 aproximadamente. En el gráfico, en el papel, está también un gráfico según la explicación del Meiri. ¿Cómo ve el Meiri esta pregunta? Muy simple. Tomamos la Tierra de vuelta. Este atrás, en la espalda. Oeste adelante, norte a la derecha, sur a la izquierda.
el mismo ciclo del Sol, el mismo ciclo de la Luna, nada más que la Luna siempre está cerca del Sol cuando surge, cuando empieza el nuevo mes, y lo que cambia acá es que tomamos al mundo, lo partimos al medio, y decimos todo lo que está a la izquierda, de la mitad hacia la izquierda, lo llamamos sur, de la mitad hacia la derecha lo llamamos norte. Entonces la pregunta es, ¿a dónde viste a la Luna? ¿A dónde viste la luna? Lifnei Hama, Leachar Hama, quiere decir del lado sur, esto se llama Lifnei Hama, o del lado norte, Leachar Hama, detrás del sol. Simplemente qué parte del cielo viste a la luna, porque el sol y la luna siempre van a estar cerca uno del otro. Es verdad, va cambiando el sol de posición a lo largo del año, en el invierno está a la izquierda, en el verano está a la derecha, pero la luna siempre va a aparecer cerca del sol. Por eso en el gráfico, donde dice explicación del Meir, y van a ver que la luna siempre está ahí cerca del sol. No tomen el gráfico este como perfecto, y no es así, es simplemente un dibujito para entender la cuestión. Entonces, por cuanto la luna y el sol siempre están cerca, la pregunta es si viste esto del lado izquierdo o del lado derecho del cielo entero, tomando el centro como el centro de la Tierra, partiendo la Tierra al medio. Esta es la explicación de Meiri. El punto es que seguimos en el mismo asunto. Lifnei Hama es Litzfoina. Lifnei Hama significa hacia el norte. Es la misma pregunta. Leachar Hama significa hacia el sur. Letroima. Omar Abaye explica Abaye. No entendieron. Son dos preguntas independientes. Ahora nos vamos a detener solamente en la primera pregunta. ¿Qué quiere decir Lifnei Hama o Leachar Hama? ¿Cuál es el asunto que se está preguntando en el Beis Din? En la próxima página vamos a analizar la siguiente pregunta. Pagam significa defecto. La luna, por supuesto, es una bola. No sé si es una bola perfecta o no, no importa. Pero es una pelota. Lo que pasa es que lo que se ve de la Tierra es la parte de la luna iluminada por el sol. La luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. No tiene su luz propia. La luna refleja la luz del sol de acuerdo a dónde está la posición del sol en el cielo y la posición de la luna. Cerca del nuevo mes, la luna y el sol siempre están cerca. Entonces la parte iluminada de la luna que se ve desde el sol es muy pequeña. Y esto es lo que se llama la luna nueva. En la práctica, esto lo pueden ver en el primer gráfico. En la práctica, si ves la luna desde el sol, la luna siempre está toda iluminada. Es una pelotita iluminada por completo. Es decir, la mitad que ve al sol está iluminada y la mitad del otro lado está oscura. Esto es lo que el sol ve de la luna. Pero si uno ve la luna desde la Tierra como el sol ilumina la luna, va cambiando. De acuerdo a dónde está en el ciclo del mes, imagínense el sol no está 100% quieto, se mueve un poquitito, porque en un año el sol da toda una vuelta alrededor de la Tierra. Si la Tierra está en el medio, el sol da toda una vuelta alrededor de la Tierra. La luna da toda una vuelta alrededor de la Tierra en un mes. Entonces el sol se mueve, digamos, lento, y la luna se mueve más rápido. En un mes termina una vuelta, 29 días, 29 y medio, etc. Entonces, el sol siempre va a la luna entera, completa. La luna va girando así. Pero desde la Tierra, la luz del sol pega sobre la luna, se refleja en la Tierra y va cambiando, lo pueden ver en el primer gráfico, de acuerdo a la época del mes. Bien. Pegima, entonces, el defecto de la luna significa la parte de la luna que no está iluminada. La parte de la luna iluminada, lo vamos a llamar la hoz, digamos, de la luna, porque tiene una forma así, como es Yadúa, como es conocido la forma de la luna, etc. El punto es que hay toda una parte iluminada y una parte que está oscura. A esa parte oscura la llamamos Pegima, la llamamos la parte defectuosa de la luna. Ahora bien, y esta es la parte más importante, el sol es el que ilumina la luna. La parte iluminada de la luna siempre va a estar frente al sol, mirando al sol. Y la pegima, la parte oscura de la luna, siempre va a estar del otro lado. Nunca va a ocurrir una situación en la cual la parte oscura de la luna esté mirando al sol, porque es el sol el que ilumina la luna. Es como si uno pone una lámpara frente a una cosa, esa cosa va a estar iluminada frente a la lámpara, y del otro lado no va a estar iluminado. Nunca va a ocurrir al revés, que la parte oscura esté frente a la lámpara y la parte iluminada está del otro lado. Se me yuguen, no puede ser, es loco. No hay forma de que ocurra una cosa así. Entonces, esta es la pregunta de la Gemara, esta es la pregunta de la Mishnah, según la explicación de Abaye en la Gemara. Vamos de vuelta. Omar Abaye. Pegimasa. ¿Cómo era la parte defectuosa? Esta es la pregunta que en el Beis Din hacían a los Eidim, a los testigos, en el juzgado a los testigos,
La primera pregunta que trae la Mishnah. Lifnei hama, leachar hama, ¿qué quiere decir? Pegimasa, la parte defectuosa de la luna, la parte oscura de la luna, estaba frente al sol, la parte oscura mirando al sol, ya sabemos que esto no existe, pero vamos a ver, paciencia, la parte oscura mirando el sol, o leachar hama, o la parte oscura detrás del sol, la parte iluminada mirando al sol, la parte oscura detrás del sol. Y por eso la Mishnah dice más adelante, Im Omar, estoy leyendo la Gemara, la primera de las líneas largas abajo de todo. Im Omar lifnei hama lo yamar klum. Si el testigo dijo, yo vi la parte defectuosa de la luna, la parte oscura de la luna, frente al sol, lo yamar klum, olvídate, no puede ser. Quiere decir que ese testigo no vio la luna, vio cualquier cosa y entendió mal. No sirve ese testimonio. La parte oscura de la luna nunca va a estar frente al sol. No tiene sentido una cosa así. Esto está abajo del último gráfico que yo puse, respuesta de Abaye. Antes del sol, fíjense, que la parte oscura de la luna, tomando en cuenta que la luna siempre es un circulito que no cambia, una circunferencia que no cambia, la parte oscura de la luna está mirando el sol. Esto no puede ser. Antes del sol, lifnei hama, no puede ser. Leachar hama es, el sol aparece iluminando la parte iluminada, valga la redundancia, de la luna. Esto es leachar hama y esto sí puede ser. Esto es correcto. Esta es la pregunta que preguntaban. De Omar Rabbi Yochanan, y ahora viene una parte muy cortita de Agadeta, digamos, de historia para entender, una alegoría, etc. De Omar Rabbi Yochanan, dijo Rabbi Yochanan, Maidiksif, ¿por qué está escrito en el versículo en Iyov? Am shel vofachad imoy oise shalom imreimov. Hamsher es gobierno y temor con él. Dios tiene el gobierno de todas las cosas en el universo. Hoy se shalom imreimov. Él hace paz, Dios hace paz en las alturas. ¿Qué paz hace en las alturas? Me oilam, le explica Rabbi Yochanan, me oilam le roasa hama pegimasa shel levana. Nunca el sol vio el defecto de la luna. Si Adú es conocido la historia, cuando nuestros sabios, que al comienzo de la creación, trae Rashi también al comienzo de su comentario en el relato de la creación, que Dios creó Shnei Meores Agdoilim, dos luminarias grandes. La luna se quejó, no puede haber dos reyes gobernando a la vez. Entonces Dios le dijo, Leji mati esatzmeich, andá y reducite. Entonces vos vas a ser chiquitita. Vos te quejaste, vos vas a ser chiquitita, sos celosa del sol, vas a ser chiquitita. Y en ese chiquitito, además, va a reflejar la luz del sol solamente, de manera tal que, como ya sabemos, está en el primer gráfico, y ya lo hablamos muchas veces, la luna va cambiando, la reflexión del sol sobre la luna va cambiando de acuerdo a la época del año, porque el sol está casi fijo, se mueve una vez un ciclo al año, y la luna se mueve todo el mes, un ciclo al mes. Entonces la reflexión del sol sobre la luna va cambiando de acuerdo a la posición de la luna en relación a la Tierra. Entonces, el punto acá es que para que la luna no tenga vergüenza, que ella es defectuosa, es pequeña, porque se quejó, etc., el sol nunca vio el defecto de la luna. Dicho de otra manera, cuando una persona, todos conocemos nuestros propios defectos, en Siyatúa, y el que no conoce sus defectos es un tonto. Tenés que buscar en tu interior cuáles son tus defectos, trabajarlos, mejorar, repararlos, etc. Mejorar en el servicio a Dios. El punto es que, yo conozco mis defectos, pero si el resto del mundo conoce mis defectos también, esto me genera una vergüenza terrible. Que yo conozca mis defectos, esto me sirve para trabajar. Pero la gente también lo tiene que saber, esto me da vergüenza. Entonces el sol nunca vio el defecto de la luna. Para que la luna no esté tan avergonzada, que ella se quejó y se redujo y refleja la luz del sol, por lo menos el sol nunca vio el defecto de la luna, solamente ve la parte luminosa de la luna, y esto lo vemos en el gráfico también, el sol siempre ve a la luna de la misma manera, llena, toda iluminada. Esto es lo que el sol ve, nunca ve la parte oscura, por así decir, de la luna. Y esto es lo que dice Rabbi Yochanan. Voy a leerlo de vuelta solamente, en la segunda línea, empezando de abajo. Nunca vio el sol el defecto de la luna. Y tampoco vio la parte defectuosa del arco, del arco iris. El arco iris es así, el sol está aquí, el arco iris funciona siempre así. Entonces el sol siempre ve el arco iris lleno, por así decirlo. Nunca ve la parte defectuosa. El sol, entre comillas, piensa, digamos,
que el arco iris es una bola entera, no sabe que en realidad es solamente un arco. ¿Por qué es esto? De Halshot Daito, porque la luna se va a sentir mal si el sol ve el defecto de la luna, entonces el sol siempre ve la luna llena. Peggy más allá el que es, ¿y por qué el sol ve al arco iris como un círculo completo y no ve la parte defectuosa del arco iris? De lo limbro, hoy de Hama, para que no digan los que hacen idolatría al sol, y ahora pasamos a Havdalet Amud Aleph 24a, Geir Kameshadia, que el sol está echando flechas, está tirando flechas sobre la tierra. Si el sol está aquí y ve el arco iris de esta manera, parece como que el sol está tirando flechas con un arco, por eso se llama arco iris, está tirando flechas sobre la tierra, para cobrarse de los que no sirven al sol o algo por el estilo. Entonces, para que los idólatras que sirven al sol no piensen que el sol está tirando flechas, entonces el sol nunca ve al arco iris, digamos, en la parte defectuosa, solamente ve el arco iris en forma completa. Estamos en Havdalet Amud Aleph 24a. La Gemore ahora en las primeras líneas cita una parte de la Mishnah, pero en la práctica los comentaristas traen que aquí hay un error en el texto, no un error conceptual en el texto, sino que aquellos que copiaron la Gemore copiaron un pedacito de la Mishnah del cual la Gemore no habla en la práctica. Entonces yo lo voy a leer porque está en el texto acá, pero en la práctica lo que vamos a analizar ahora es la segunda pregunta de la Mishnah, Litzfoina o Lidroima. Hasta acá analizamos la primera pregunta de la Mishnah, Lifne Hama o Leachar Hama. Pensamos que era la misma pregunta que Litzfoina o Lidroima, norte o sur. Y dijimos, no, son dos cosas diferentes. Por un lado, Lifne Hama, Leachar Hama, antes del sol, después del sol, es cómo ve el sol a la luna. Si el sol ve el defecto de la luna o el sol ve la parte iluminada de la luna. Esta fue la pregunta. Y ahora la segunda pregunta es, Litzfoina o Lidroima, al norte o al sur. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Dice el texto, de vuelta, no vamos a analizar esto, sino que lo analizamos más tarde. ¿Cuán alta era la luna? Mirando desde el horizonte y hacia dónde se inclinaba, etc. Vamos a analizar ahora Litzfoina o Lidroima, al norte o al sur. Esta es la traducción, vamos a ver. Tanahada, aprendimos en una braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Litzfoina, si el testigo dice que vio al norte, esta es la traducción literal. Dvarav kayamen, sus palabras se sostienen. Ok, es un buen testimonio, ¿lo viste al norte? Vale. Lidroima lo llamar club, pero si dice que lo vio al sur, entonces no vale nada, su testimonio no tiene sentido. Esto es una braisa. Vejataño, Ipjo, ¿acaso no aprendimos en una braisa? Justamente al revés. Lidroima dvarav kayamen, si la persona vio al sur, sus palabras se sostienen, son buenas, es un buen testimonio. Litzfoina lo llamar klum, pero si lo vio hacia el norte, no dijo nada, son pavadas. ¿Cómo puede ser que dos braisas digan justamente lo opuesto? Loy kasha, no hay ningún problema. Cambi moisajama, cambi moisajshamim. La Gemara responde muy simple. Un caso estamos hablando en los días del verano. Si lo viste al norte, al sol, con la luna, bien, vale, porque son los días de verano. Lidroima, y si lo viste al sur, en los días de verano, estás loco. El sol no se pone en el sur, se pone en el oeste, pero quiero decir, siempre tendiendo hacia el lado sur, norte, en el verano, hacia el lado norte del cielo, hacia la derecha, digamos, de vuelta, este, oeste, norte, sur, en el verano, siempre está en el norte el sol. Y en el invierno siempre está en el sur. Entonces, si estamos parados en verano y vos decís que viste al sol en el norte, vale. Si estás parado en verano y decís que viste al sol en el sur, vos me maices. Mentira, no puede ser. Y lo mismo al revés. Si estás parado en invierno, que así la llama la Gemara, en los días de lluvias, en el invierno y viste al sol en el sur, bien. ¿Viste al sol en el norte? Vos me maices. No puede ser. Así resuelve el Talmud que ambas braises son correctas, solamente que hablan de diferentes momentos del año. De acuerdo a lo que nosotros estudiamos, viendo la hoja de gráficos arriba de todo, el segundo gráfico, entendemos que en el verano el sol está en su ciclo, digamos, da vueltas alrededor de la Tierra a lo largo del norte, y en el invierno da vueltas alrededor de la Tierra a lo largo del sur, siempre inclinado. Y siempre parados desde Eretz Israel. Sobre esta enseñanza, que parece tan simple, hay todo un Rashi largo. Lo pueden ver en la página
a la derecha del texto del Talmud hay un Rashi largo. Y es en este Rashi que Rashi dice justamente esta idea de que la luna siempre surge, nace hacia el sur-oeste. Y de vuelta, los comentaristas dicen que esto no existe, esto no es así. Entonces, Litzfoina o Litroima es como la explicación del Meiri. De vuelta, volvemos al mismo punto en el gráfico, en la hoja de gráficos, en donde lo que se está preguntando no es si la luna está al norte o al sur del sol. No es la luna en relación al sol donde está. Porque de vuelta, para Rashi, la luna siempre sale en el mismo lugar. Entonces ahí él sí puede decir Litzfoina o Lidroima, es decir, con un puntito dentro de la hey. En una palabra en hebreo, cuando hay un puntito adentro es un dogesh, se llama un énfasis. Cuando el final de la palabra es una hey y tiene un puntito, está haciendo referencia a otra cosa. Por ejemplo, la palabra isha significa mujer. Ish quiere decir hombre, isha quiere decir mujer. Pero si la Torah dice isha con una hey al final, con un puntito, significa su mujer, la mujer de él. Es otra palabra. No quiere decir mujer sola, sino la mujer de él. Isha se suele leer como si uno exhalase más aire diciendo la última A, porque después de esa A hay una G con un puntito. Esto quiere decir de vuelta G con Dagesh y Mapik Hey significa. Y él se dice que tiene un puntito adentro. Y el punto es que hace referencia a Isha, la mujer de él. Entonces acá, cuando la Mishnah dice Litzfoina, Lidroima, con un Mapik Hey, con un puntito en la Hey al final de Tzafoina, o Doroima, quiere decir que está hablando de al sur de él o al norte de él. ¿De qué? Aparentemente está haciendo referencia al sol. Y aquí es donde entra la explicación de Rashi. Si la luna siempre sale en el sur oeste, entonces la luna está Litzfoina del Shemesh, al norte del sol o al sur del sol. Si estamos en invierno, pues entonces la luna va a estar al norte del sol. El sol va a estar más al sur todavía que la luna. Y si estamos en verano, pues entonces la luna va a estar al sur del sol. El sol sale por el norte y la luna va a quedar en el sur. Esto es lo que dice Rashi. Pero de vuelta, uno levanta los ojos y ve que la luna no sale siempre en todas las épocas del año en el sur, oeste, sino que va acompañando al sol, está cerca del sol. Entonces por eso aparece la explicación del Meiri. El Meiri trae que, de vuelta, dividimos la Tierra a la mitad, de la derecha decimos que es el norte, a la izquierda decimos que es el sur. Entonces Litzfoina, al norte de, Litzroima, al norte de, no es del sol, de la Tierra. De la Tierra. Si la luna la viste más hacia el norte, del, digamos, Kippas Hashomayim, de todo el cielo, lo viste más al norte o más al sur, en relación a la tierra, a la derecha o a la izquierda. Esta es la explicación del Meiri. Avanzamos en la Gemore, Chovdaret Amud Aleph, estamos en la línea que empieza Biemoy Sakshamim. Lo que viene ahora es sencillo. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Una persona dice, ahora, ¿cuán alto estaba? Ahora sí volvemos al comienzo, digamos, de la página, en donde dijimos que íbamos a hablar del shtikl, del pedacito de la Mishnah, que habla de la altura de la luna. Perfecto. Mirdoi significa una especie de bastón, con el cual le pegaban a los caballos para andar. Es un bastón. Entonces uno podía medir cuántos bastones de altura desde el horizonte estaba la luna. Si un testigo dice Gavoya Beis Mardois, un testigo dice que era la altura de 2 bastones, 2. Ejadoim el Gimel, y el otro dice 3. Eidusan Kayemes. Vale el testimonio, porque uno puede confundir en 2, 3, no es exacto, los bastones son diferentes. Ok, uno dijo 2, otro dijo 3, hay diferencia de 1, vale. Si uno dijo 3 y el otro dijo 5, hay diferencia de 2, ahí no aceptamos el testimonio entre ellos dos, aval, pero como aprendimos en la página anterior, se pueden unir alguno de ellos dos a otro testimonio. Si uno dijo 5, el otro dijo 3, ok, entre ustedes dos no pueden testificar. Pero si viene otro y dice 5, ok, estos dos, el que dijo 5 en el primer grupo, más el que dijo 5 en el segundo grupo, ellos pueden testificar que empezó la luna. Tanu Rabbanan enseñan a nuestros sabios, Reinu Bamaim, vimos la luna sobre el agua, en el mar o en un lago, etc. Reinu Beashoshis, lo vimos a través de un vidrio.
Reinu ba'avim. Lo vimos en las nubes. La nube estaba tapando a la luna. Ein me'idin alav. No testificamos, no aceptamos el testimonio porque es extremadamente confuso. Puede ser que vieron otra cosa, una nube. Hatziv b'mayim, hatziv be'avim. Si vieron la mitad de la luna en el agua, la mitad de la luna en las nubes. Hatziv b'ashoshis. O la mitad la vieron en un vidrio, a través de un vidrio. Ein me'idin alav. No se testifica sobre esto. Esto es lo que dice la braisa de nuestros sabios. Pregunta la Gemara, hashtag, momento. Kuloy amras loy, hatziv mi baya. Si viste toda la luna en el agua, dijimos que no sirve. Y si viste la mitad de la luna en el agua, obvio que no va a servir. Si viste toda la luna, no sirve. Si viste la mitad, por supuesto que no sirve. Entonces, momento. Entendiste mal. Ajikamar. Hasta acá entendimos que viste la mitad de la luna en el agua. Solamente la mitad de la luna. ¿Cómo la mitad de la luna? No sirve obviamente el testimonio. Ajikamar, esto es lo que quiso decir la braisa. Hatzi b'mayim, hatzi barakia. Viste la mitad de la luna en el agua, la mitad de la luna en el cielo. Hatzi be'avim, hatzi barakia. La mitad de la luna tapado por nubes, la mitad de la luna en el cielo. Hatzi bashashis, hatzi barakia. O la mitad de la luna a través de un vidrio, la mitad de la luna exacto a través lo viste del cielo. Ein me'idin, no testificamos. Rashi traduce interesante. ¿Qué significa Ashashis? Candila. Alguna especie de lámpara, algo por el estilo. Bien. Quiere decir que el testimonio de la luna tenía que ser, viste la luna propiamente dicho. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, otra enseñanza, Reinu, Beshuv, lo Reinu. La vimos y rápidamente se ocultó. Ya no lo vimos más. Ein me'idin alav. No se testifica, este testimonio no es válido. No es válido. Pregunta la Gemore. Todo el tiempo tenés que estar mirándola. O sea, la viste, sacaste la vista y fuiste al Beis Din a testificar. ¿Qué tenés que quedarte mirando todo el día a la luna hasta que llegás al Beis Din? No entiendo. La braisa decía, la vimos y después ya no la vimos, no se puede testificar. No puede ser, vas a estar todo el día mirándola hasta que llegues al Beis Din. No es Shayach, no existe una cosa así. Omar Abaye dice Abaye, que yo te voy a explicar lo que dice la braisa, la vimos y después no la vimos. Ajikamar, esto es lo que quise decir. Reinu me'eileinu. Vimos la luna así porque sí, estábamos paseando en el campo y vimos la luna, pero no tuvimos kavana, intención de testificar. La vimos así nomás. Veshavnu liroisoi medateinu. Y después tuvimos intención, volvimos a verla, a mirar, con la intención de testificar. ¡Ey! Ya tiene que llegar un nuevo mes, vimos la luna, vamos a testificar, pero hay que verla con la intención de testificar. Veloi reinu. Y cuando quisimos tener la intención de testificar, volvimos a levantar la vista y no la vimos. La vimos así nomás, sin intención. Ese testimonio no vale. Entonces volvimos a mirar con la intención de testificar y ya no estaba más. Ein me'idin alav. No se puede testificar. El testimonio primero no sirve, que lo vieron así nomás, no sirve. ¿Por qué? My time. ¿Cuál es la razón? Eimer, digamos, de lo que vieron fue algún círculo, alguna nube que parecía circular, alguna nube que parecía una luna. Eso es lo que vieron, por eso lo vieron y de repente ya no estaba más. Quiere decir que hay que tener kavana, hay que tener intención de testificar cuando uno ve la luna, y esto pasa en todos los eidus, shebatoira, en todos los testimonios de la toira. Los eidim tienen que tener kavana de ser eidim, intención de ser testigos. Está explicado ampliamente en Makois también, en Sanedrin. Tiene que tener kavana, intención de ser testigos, si no, no sirve el testimonio. Vamos a estudiar la próxima Mishnah. Rosh Beis Din Oimer dice la cabeza del Beis Din, el juzgado principal, el más importante del juzgado principal. Oimer Mekudash dice el mes está santificado, aceptaron el testimonio de los testigos y era correcto, etcétera. Entonces determinamos el comienzo del nuevo mes. ¿Cómo se hace? A través de que el principal rabino del Beis Din dice Mekudash, santificado el mes. Y todo el pueblo responde tras de él, santo, santificado, santificado. Esto es toda una discusión. Tanto si se vio la luna en el momento adecuado significa la noche del 29 del mes, entrando en el 30 del mes,
ese es el momento en que se debería ver la luna. Eso es bismanoy. Porque los meses de la luna tienen 29 días y medio, etc. Ya explicamos. Entonces, ¿cuándo es que en la práctica se santificaba el mes? Dice la primera opinión, tanto si se vio la luna el 29 de la noche o la luna el 30 de la noche, me cacho no hice. Se hace el procedimiento de santificación de la luna. Rabbi Elazar Berab Tzadoik, Oimer dice Rabbi Elazar Berab Tzadoik, Im lo inire bismanoy, si la luna no se vio en el momento adecuado, o sea, el 29 del mes a la noche del 29 hacia el 30, Ein mekachi noisoi. No se santifica la luna, no es necesario santificar la luna. O sea, si no vieron la luna el 29 de la noche, automáticamente el 30, el día siguiente, es un 30 del mes anterior. El mes anterior fue un mes completo, entero, de 30 días, no de 29, 30 días. Y automáticamente el próximo día, lo que sería el día número 31 del mes pasado, automáticamente pasa a ser el día número 1 del mes siguiente, porque no existe un mes lunar de 31 días. Entonces, dice Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Im lo inire bismano, y si no se vio la luna en el momento adecuado, en mekachi noisoi, no se la santifica, porque porque el cielo mismo, Dios, por así decir, ya santificó el mes. Automáticamente, el 30 fue 30 del mes anterior, y el 31 va a ser el 1 del mes siguiente. La Gemara explica las leyes de esta Mishnah. Roish Beis Din v'chule. En la cabeza del Beis Din decía Mekudash, santificado. Minaha Neimili, ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué tiene que ser que se dice Mekudash? Omar Rabbi bar Gamda, Omar Rabbi Yosi bar Shaul, ben Shaul, dice Rabbi bar Gamda, dice Rabbi Yosi ben Shaul. Oime Rebbe, en nombre de Rebbe. Omar Rebbe, perdón, en nombre de Rebbe. Omar Kra, es un versículo. Vaidaber Moishe es Moyad de Hashem. Moishe Rabbeinu, dice la Toira, Vaidaber Moishe, habló Moishe las fiestas de Dios, los tiempos de Dios. Mikan Sherosh Beis Din Aidmer Mekudash. Acá tenés que el principal del Beis Din, Moishe Rabbeinu, tenía que decir las fiestas. El principal del Beis Din es el que decía Mekudash, santificado el mes. Continúa la Gemara explicando la Mishnah. Todo el mundo respondía Mekudash, Mekudash, 2 veces. Santificado, santificado. Minalan, ¿de dónde aprendiste esto? Omar Papo, dice Papo, Omar Kra, es un versículo. Asher Tikru Oisam. El versículo dice, Eile Moyade Hashem, Asher Tikru Oisam Moyadam. Estas son las fiestas de Dios que ustedes, Tikru Oisam, a ellas, perdón, Tikru Oisam, a ellas, fiestas de esos días, van a ser fiestas en el momento adecuado. Karibei Atem. En la práctica, la Torah está escrito Atem. Se lee Oisam. Para esto hay que saber hebreo. No es ahora el momento para una clase de hebreo. El punto es que hay ciertas palabras en la Torah que están escritas con Vav, sin Vav. Se leen de una manera, se escriben de otra manera. No es ahora de vuelta. Todo un momento para la clase de hebreo. En la práctica, Oisam, la palabra Oisam se puede escribir con Vav o sin Vav. Aunque en ambos casos se lee Oisam, se pone un Hoilam después de la Aleph. El que sabe hebreo entiende, el que no sabe hebreo no pasa nada. Se pone un Hoilam después de la Aleph, se lee Oisam. O se pone una Vav con un Hoilam después de la Aleph, también se lee Oisam. Se llama Hoilam Molei, con la Vav. Pero en la Toira está escrito Eile Moyade Hashem Asher Tikru Oisam Bemoyadam. Estas son las fiestas de Dios que van a llamarlas a ellos. Oisam, pero está sin la Vav. Está solamente el puntito del Hoilam después de la Aleph. Entonces también podrías leer, por cuanto la Toira original, el texto en los pergaminos no tiene puntitos, podrías leer Atem, las mismas letras, solamente otros puntitos. Atem significa ustedes, quiere decir que Atem, ustedes en plural, Tikru Oisam, ustedes tienen que llamar a las fiestas. Entonces de acá tenés que la gente decía Mekudash, Mekudash. La gente misma tenía que responder. Rav Nachman bar Yitzchak Omar, Rav Nachman bar Yitzchak dice otro versículo, estas son mis fiestas, dice Dios en la Toira, Hem Yomru Moyade, Mekudash, perdón, Hem Homru Moyade. Ellos tienen que decir cuáles son mis fiestas, ellos. Entonces la gente tiene que responder Mekudash. Pregunta la Gemara, Mekudash, 3 zimne la amale. ¿Por qué tenían que responder 2 veces Mekudash? Ok, ellos tienen que decir mis fiestas, Asher Tikru Atem. A propósito, lo leo diferente. Ustedes tienen que decir mis fiestas. Dice Mekudash, la gente responde.
Moishe Rabbeinu, el Rosh Beis Din, el principal del juzgado, decía Mekudash, santificado el mes, y la gente respondía Mekudash. ¿Por qué dos veces Mekudash, Mekudash? Dixiv, porque está escrito Mikroei Koidesh, llamados momentos santos de reunión, Mikroei Koidesh, en plural. Entonces la gente decía Mekudash, Mekudash. Santificado, santificado. Ahora bien, avanzamos en la Mishnah y en la Gemara. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Oimer, im lo inire bismano y mekachi noise. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dice, si no se vio la luna en el momento preciso, adecuado, es decir, en la noche del 29 pasando hacia el 30, en mekachi noise, no se santifica la luna. Esta es la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Tanya Plimoy. Plimoy es el nombre de un sabio. Enseña lo siguiente. Plimoy Oimer, una braisa, dice así. Acá hay que prestar atención. Bismanoi en mekachinoise. Si la luna se vio el 29 a la noche pasando al 30, dice Plimoy en mekachinoise. Sheloi bismanoi, si la luna se vio el 30, mekachinoise. Esto es lo que dice Plimoy, se santifica la luna. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok decía al revés, diferente. Im loi nire bismanoi ein mekachinoise. Quiere decir que bismanoi mekachinoise. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dice, si se ve el 29 de la noche, hay que hacer una tablita, se ve el 29 de la noche, se santifica la luna. El 30 de la noche no se santifica la luna. Plimoy dice, no, al revés, el 29 de la noche no se santifica la luna. El 30 de la noche se santifica la luna. Esto es lo que dice Plimoy. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Ben kach, en mekachi no soy. Ni si se ve la luna el 29 de la noche, ni si se ve la luna el 30 de la noche, en mekachi no se santifica. Shenemar, por cuanto está escrito, dice Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Vekidashtem es shnasa hamishim, van a santificar el año número 50, esto está hablando del Yoibel, jubileo. El año número 50 había que santificarlo, así dice así dice la Toira. Santificarán el año número 50. Explica Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Shanim atome kadesh, veía atome kadesh chodoshim. Años, la Toira dice que hay que santificar, pero meses no hay que santificar. Ni si se vio el 29 de la noche, ni si se vio el 30 de la noche. Esto es lo que opina Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Entonces tenemos tres opiniones. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Plimoy y Rabbi Elazar Rabbi Shimon. El más fácil, Rabbi Elazar Rabbi Shimon nunca se hace Kiddush Levana. Quiero decir, nunca se santifica la luna, ¿no? Kiddush Levana, esto es algo posterior, no tiene nada que ver. Nunca se santifica la luna, ni si se vio el 29 de la noche, ni si se vio el 30 de la noche. Después, Plimoy, vamos de atrás para adelante. Plimoy dice, solamente se santifica la luna si se vio el 30. Y Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice, solamente, en la primera opinión, solamente se santifica la luna si se vio el 29. Estas son las tres opiniones que tenemos acá. ¿Cuál es la halajá? ¿Qué hacemos? Omar Rabbi Yehuda, Omar Shmuel, dice Rabbi Yehuda, dice Shmuel, halaj Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. La halajá es como Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Es decir, que solamente se santifica la luna cuando se vio el 29 a la noche. Bien. Omar Abaye, dice Abaye, esto lo vimos en una braisa. Yo te lo puedo mostrar en una braisa, en una Mishnah o braisa. No es necesario que venga Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel para decirme cuál es la halajá. Está en la Mishnah misma. ¿Cómo vemos esto? Dice así la Gemara. Ra'u Beistin Bechol Israel. Todo el juzgado vio la luna. Ellos mismos vieron la luna. Y todo el pueblo judío vio la luna porque está obvia en el cielo. Nechkeru ha'eidim. Y vinieron testigos. De vuelta, el Beis Din vio la luna. Vinieron testigos que vieron la luna. Y fueron analizados, examinados los testigos. Y evidentemente el testimonio de ellos fue correcto. Pero no dio el tiempo. Vinieron tan tarde los testigos que no dio el tiempo para que el Beis Din efectivamente declare que el mes está santificado. Estamos hablando del 29 de la noche, se vio la luna, todo el mundo la vio.
Pero el Beis Din no tuvo tiempo de decir Mekudash, santificado. Hasta que se puso el sol, se hizo de noche, ya pasó al otro día. Areizeme Ubar. Este mes queda automáticamente un mes literalmente embarazado, entre comillas, un mes completo de 30 días. La luna se vio, la vio todo el mundo, pero el Beis Din no dijo Mekudash, no dio el tiempo. Entonces el mes automáticamente tiene 30 días. Explica Abaye. Meubar ein. Es verdad, el mes tiene 30 días. Mekudash loy. Pero no hay santificación del mes el día número 30. Y acá vemos que solamente se santifica el mes en el día 29. Así dice Abaye. Acá tenemos una situación en la cual llegamos al día 30 y no nos quedó otra que decir que el mes anterior tuvo 30 días. A pesar de que todo el mundo vio la luna, por cuanto no dijimos Mekudash, entonces el mes tiene efectivamente 30 días, pero no hay santificación. Y esto es lo que dice Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, perdón. Si la luna no se vio el 29, no se santifica. No quiere decir que no es un mes de 30 días. La Mishnah nos está mostrando que el mes efectivamente va a tener 30 días, pero, perdón, pero no hay Kiddush, no se santifica. Entonces termina las palabras de Valle. Meubar ein mekudash loy. Efectivamente el mes tiene 30 días y no se santifica. Acá tenés las palabras de Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Entonces, esto es una pregunta contra Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. ¿Para qué tiene que venir Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel? A decirme que la halajá es como Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, ya está en otro lado. Nosotros también lo vimos en una Mishnah, una Braisa. No es necesario entonces tu frase de que la halajá es como Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Responde la Gemore, no. La enseñanza que trajo Abaye no es prueba de que la halajá es como Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Porque la palabra meubar era necesaria, no podía decir mekudash. De ese lugar podrías aprender que también santificaban el mes del día número 30, no como Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Pero la Mishnah tenía que decir meubar. ¿Por qué? Podrías haber pensado que por cuanto el juzgado vio la luna el 29 de la noche y todo el pueblo judío vio la luna el 29 de la noche y farsomo es algo que es pirsum, es público, todo el mundo sabe que el mes empezó, el nuevo mes, y decir el 30 del día anterior en realidad es el primero del mes siguiente. Todo el mundo vio esto. Y vos podrías pensar que a pesar de que el Beis Din no tuvo tiempo de decir Mekudash, aún así el mes empezó y por lo tanto el día 30 pasa a ser el día 30 del mes anterior, pasa a ser el día número 1 del siguiente mes, porque lo vio todo el mundo. Kamash Malan, venía a aprender Meubar, dice la Mishnah. Meubar significa el mes tiene 30 días, el mes anterior tiene 30 días, porque nosotros no tuvimos el tiempo de decir Mekudash. Entonces el mes tiene 30 días. Y el día número 30, ¿van a decir Mekudash o no? No sé, de ese lugar no podés aprender nada. No es prueba de lo que va a ocurrir el día número 30, digamos, del mes. No es prueba de que van a decir Mekudash o no van a decir Mekudash. Y Rabbi Elazar Rabbi Tzadok está diciendo claramente, no van a decir Mekudash. Solamente se dice Mekudash cuando es el 29 del mes a la noche.